Muy buen día. Continuamos con nuestra serie Caminando Juntos y hoy, si les parece, podríamos hablar de la magia que se contiene en el encuentro sanador, que en muchas ocasiones se da con un terapeuta o un psicólogo, pero que en última instancia, bueno, puede adquirir otras formas. Puede ser con un maestro espiritual, puede ser con alguna otra experiencia. Pero lo que sí que es cierto es que para algunos de nosotros, así fue en mi caso, eh, hace falta regresar al dolor en un espacio suficientemente seguro, suficientemente estable, y eso lo da a alguien que realmente conozca las emociones humanas, haya hecho el proceso en sí mismo y haya podido a partir de la sanación, tener esa auténtica compasión, tener esa auténtica actitud de no juicio que permite la alquimia perfecta en donde uno se transforma en otra cosa. Alquimia es eso, es decir, somos creadores, somos alquimistas. Y las emociones están destinadas a convertirse en valores. Ese es el viaje de la vida. Lo que era rabia llega a ser autoafirmación, lo que era vanidad cuando se transmuta llega a ser autenticidad, lo que era necesidad de ser necesitado y por lo tanto amor condicional y chantajista, eventualmente se llega a convertir en amor altruista, lo que era exceso de exigencia y por lo tanto rigidez y perfeccionismo, algún día se llega a convertir en simple rectitud, es decir, es el amor por lo bueno que no juzga a otros, que sencillamente, bueno, pues predica con el ejemplo, pero también dándose permiso para el error, ¿no? Y bueno, y así con todas las características de la psique humana y eventualmente con todas las virtudes que estamos llamados a desarrollar. Entonces, la idea, cuando hoy hablamos del proceso de sanación, no puede partir de la sensación de que no deberíamos tener que sanarnos. Es decir, no podemos considerar que está enfermo el proceso de sanarnos. Tenemos que considerar que es parte, eso también está bien, que es parte del proceso de la vida. La analogía mejor que yo he escuchado, se la escuché a Jorge Carvajal y me parece sublime, es que somos como diamantes y que para que un carbón se transforme en diamante necesariamente tiene que estar sometido a las altas presiones y a las increíbles temperaturas que yacen en el magma, que yacen en la capa profunda de la Tierra. Y que solamente sometido a esas presiones y temperaturas cambia su estructura molecular y se convierte en otra cosa. Porque, claro, bueno, como todos sabemos, el carbón tiene esas tres manifestaciones, o es carbón, o es grafito, o es diamante. En todos los casos es carbono, pero en el diamante ha cambiado su estructura molecular, ha cambiado los enlaces, ha cambiado la disposición de los átomos y entonces es permeable a la luz. Ese es el destino de la personalidad, ser permeable a la luz del alma. Ese es el destino de la vida, ser permeable a lo bueno y a lo bello. Ese es el destino de cada uno de nosotros eventualmente, si aceptamos el proceso de transmutación, si colaboramos, si somos creadores en ese proceso. Este es un mensaje que desde muchos sitios en New Age se está dando y es maravilloso que así sea. No obstante, el mensaje, para que sea hermoso del todo, creo que tiene que ser completo, porque creo que las verdades a medias, eh, bueno, son menos verdades. Entonces, decir eso es cierto. Decir que estamos destinados a ser diamantes es cierto. Pero de esa forma, es decir, es incluir las altas temperaturas y es incluir las presiones bajo tierra increíbles. Entonces, ¿cómo hacer para que las heridas y los traumas no sean, muy por el contrario, algo que nos fija para siempre en carbón oscuro, sucio, negro,
y carente de todo atractivo. ¿Cómo hacer para que el dolor no se convierta en sufrimiento? ¿Cómo hacer para que los traumas y las heridas no se conviertan en fijaciones psíquicas, en falsas creencias, en emociones reprimidas trasladadas, en formaciones reactivas, en desplazamientos, en proyecciones? Son tantos los mecanismos defensivos. Por mencionar uno de los muy normales, sentimos culpa. Sentimos culpa aunque ni lo sospechemos. Es decir, y es muy común que tengamos rabia. Es decir, que, que por mencionar una de las actitudes enormemente sanadoras que casi todos necesitamos o hemos necesitado, ¿no? Algunos ya hicieron los deberes, claro, es el perdón a uno mismo y el perdón a los demás. Entonces, para hablar de eso, yo que soy una enamorada del arte y el cine en particular me parece que puede tener obras absolutamente geniales. Creo que los seres humanos estamos enamorados de contar cuentos desde siempre. Creo que lo hacíamos cuando éramos cazadores junto al fuego, para allá por la época de Neandertal. Desde entonces creo que nos contábamos cuentos. Lo seguimos haciendo. Está en todas las tradiciones, hay fábulas de todas las antigüedades, están los trovadores, están los poetas, está el teatro. Y ahora tenemos el cine. Pero la quinta esencia es que compartir las emociones, compartir los aprendizajes, compartir la historia de la vida, le abre a otras ventanas y le abre a otras posibilidades. Entonces, bueno, yo amo el cine y amo la comunicación. Y si tuviera que elegir una película para tratar el tema de que sanar las heridas es posible y de que en algunos casos sí que es verdad que hace falta alguien muy cercano, elegiría sin ningún lugar a dudas El indomable Will Hunting. Es aquella peli con Matt Damon y con Robin Williams, que ya tiene unos cuantos años, era bueno, muchos de nosotros echamos de menos. Robin Williams era genial. El caso es que podemos, si ya la vimos, por favor acompáñenme a pensarla en estos términos. Si no la hemos visto, bueno, pues es que les invito a que no se la puedan perder. Entonces, vamos a mirarla pensando que todos nosotros, somos ese chico interpretado tan brillantemente por Matt Damon que tiene heridas terribles. Entonces tiene heridas terribles y tiene un talento enorme. En el caso del protagonista es un talento para las matemáticas. Will Hunting. Entonces él trabaja en una facultad de matemáticas de alto nivel, pero él trabaja limpiando los pasillos, como chico de la limpieza. Y resulta de que resuelve una de las ecuaciones más difíciles que un profesor de matemáticas muy prestigioso, con un premio equivalente al premio Nobel, había puesto en la pizarra. Y a partir de que él resuelve esa ecuación, el profesor lo descubre y empezamos a ver cosas sobre la vida de Will. Entonces, evidentemente Will tiene heridas porque tiene problemas antisociales, él se pelea, ¿no? Él tiene actos violentos y se ha intentado encarcelarlo, pero él se ha defendido, que como es un genio y tiene memoria automática, puede leer un libro entero, pues se estudió todos los libros de abogacía y se defiende a sí mismo, claro que no tiene dinero, y entonces, bueno, pues él se defiende a sí mismo, no tiene dinero porque no le interesa, porque no trabaja de algo que le dé dinero, porque tiene una mente brillante, pero tiene una profunda, pero una radical rebeldía. Entonces, la película nos invita a ver algo extraordinariamente bueno en la rebeldía y algo extraordinariamente patológico hasta que la rebeldía ocupa su lugar, hasta que se convierte en la sana capacidad de no estar de acuerdo con las cosas de la sociedad que son enfermas o limitantes, pero no puede ser oposicionismo y no puede ser romper las normas de la manera en que lo hace, porque eso solamente da reflejo de su sufrimiento, ¿no? Entonces, pues en la peli él tiene actos violentos y tiene peleas, lo sacan de la posibilidad de la cárcel a condición de que él vaya al psicólogo. Bien,
Ahora se pueden ustedes imaginar un personaje rebelde supremamente inteligente al que le obligan, él no tiene ningún interés, pero es el único plan B para no ir a la cárcel. Entonces, las ganas del psicólogo que tiene son cero pelme, nada. Y empieza el proceso. Entonces, puede ser que ese sea nuestro proceso, es decir, los 3 primeros psicólogos son unos bananas, es decir, son nadie, no han hecho el proceso anterior y no tienen para dar lo que cualquier ser humano herido necesita. Pero el cuarto es maravilloso, ese es el que está interpretado por Robin Williams. Entonces, quizá una de las primeras cosas que la peli nos dice es que heridas grandes hay, que las heridas ocultan los grandes talentos, que las heridas pueden sanarse si se encuentra a alguien, que no necesariamente uno encuentra a la persona adecuada a la primera, pero que eventualmente uno encuentra a la persona adecuada. Es impresionante el vínculo entre ellos dos. Y eso es lo que de verdad pasa entre un paciente y su psicólogo o su terapeuta. Yo lo puedo testimoniar desde el lado del paciente sin ninguna clase de dudas y lo puedo testimoniar desde el lado del psicólogo sin ninguna clase de dudas. Es un vínculo tan íntimo, de un amor tan profundo, porque tenemos que dejar de ser ñoños y definir el amor como el romanticismo, como lo que uno siente solamente hacia el enamorado. Amor es eso que ocurre entre dos y permite que los dos accedan a un nivel mayor de realización, a un nivel mayor de sí mismos. Entonces el vínculo entre un psicólogo y su paciente es indudablemente un vínculo de amor, porque es un vínculo que libera, un vínculo que libera el potencial humano. Y ahí queda clarísimo. Entonces, Robin Williams es un psicólogo absolutamente humano, compasivo, maravilloso. Y hay un diálogo que es inmortal entre ellos dos al lado de un lago, en el que él le desmonta todas las defensas su psicólogo a Will. Entonces Will accede por primera vez a respetar la autoridad y a tener un lugar de suficiente humildad, de entender que él no es el que sabe todo, de entender que había usado su inteligencia como mecanismo defensivo, de entender que estaba alejando todo y a todos para no sentir el dolor, que ese es el mecanismo más normal, en eso somos todos iguales hasta que lo corregimos. Entonces, gracias a que establece un buen vínculo con su psicólogo, aparece una novia. Y hay una escena absolutamente colosal en la que una vez que ya se han conocido y se han conocido y se han conocido, ella plantea la posibilidad de que él la acompañe a California, porque ella ya va a cambiar de facultad y se va a ir para ahí. Y entonces él, que hasta entonces había logrado abrirse y había logrado entablar una relación de confianza en la que se divierten, en la que se quieren, en la que tienen una química intelectual y física maravillosa, en la que uno y otro hacen que la vida tenga más sentido. Y de pronto, cuando ella le dice que no quiere perderlo y que le pide que lo acompañe, se retrae de una manera absoluta. Están en el dormitorio de ella y ella comprende lo que está ocurriendo sin comprender, es decir, comprende que lo que hay que hacer es preguntar. Y con una actitud francamente amorosa, como haciéndole sentir, yo nunca me voy a arrepentir de que tú me acompañes, yo nunca te voy a rechazar, yo de verdad te quiero. Haciéndole sentir eso, le pregunta. Y entonces emerge de una manera violenta y dura, que codifica para el enorme sufrimiento que hay debajo de la ocultación y codifica para lo terrorífico que es para él la vergüenza enorme que siente por su origen. Entonces emerge la verdad, que él no tiene un montón de hermanos y que él no tiene a los papás en el barrio de al lado, que él es huérfano y que lo maltrataron y que quemaban cigarrillos sobre su piel y que pasó de un hogar a otro de los hogares de acogida y que está profundamente herido y que
en un lugar de sí mismo siente que no merece el amor. Todo eso surge como un diálogo que está brillantemente interpretado en la película porque es un diálogo violento. Y es que necesariamente es un diálogo violento. Porque el dolor que algunos de nosotros hemos llevado o llevamos puede ser terrible. Y ese dolor está pugnando por emerger. Voy a dejar el cine un momento y voy a ir a un lenguaje científico, de psicóloga, un momento. Para otros profesionales de la salud, quizá. Este libro es La biología del amor, de Arthur Chava. Explica con una claridad aterradora cuál es el mecanismo biológico, cómo es en el cerebro, el proceso de que un trauma no esté todavía resuelto. Freud hablaba del inconsciente, ¿verdad? Jung y todos los posteriores psicoanalistas Freud es el que realiza ese aporte a la humanidad de hablarnos de que tenemos distintas capas en nuestra mente y que hay zonas a las que no accedemos si son zonas en las que ocurrió un trauma de una manera muy temprana. Entonces, aquí ya nos habla de cómo tenemos esos tres cerebros, ¿no? El cerebro, el tallo cerebral, el cerebro reptil, el cerebro límbico, que es el cerebro mamífero, y el cerebro humano, que es el córtex. Entonces, hasta que los tres cerebros no logran comunicarse adecuadamente, hasta que ciertos contenidos profundamente enterrados en el inconsciente estaban pugnando por salir, y por eso los síntomas físicos, y por eso los comportamientos extraños, y por eso nuestros problemas con nuestras relaciones están pugnando por salir, pero no los hemos resuelto. Hasta que ese proceso de comunicación entre los tres cerebros no se puede dar, no se resuelve el trauma, no se libera la energía, no se produce la alquimia y no llegamos a ser entonces el diamante que estamos llamados a ser. Entonces, en el caso, ahora dejando la ciencia y volviendo a la peli, insisto, lo que la peli tiene de bueno, que es verdad, es que la vida es así, es que esto es exactamente lo que ocurre. Entonces, cuando emerge el dolor, ante que lo que emerge es miedo, pánico, es decir, ¿cómo me voy a ir contigo a California si a mí nadie me quiso, si yo no soy querible, si tú eventualmente te vas a dar cuenta de quién soy, si tú eventualmente vas a ver que no soy digno de amor y tú eventualmente me vas a dejar? Entonces ella no entiende nada porque ella no tiene ese tipo de herida así de profunda y él se retira. Entonces, la magia de la vida es que él sí tenía su psicólogo, él tenía su acompañamiento. Entonces, él puede hablar de eso con su psicólogo. Y aquí viene lo genial de la película. Que hablar es un nivel. Y que haber establecido ese vínculo de profundo respeto por la autoridad que como ser humano tiene, porque no es una autoridad profesional, es decir, uno no tiene autoridad por el cargo que ocupa o por el diploma que tiene colgado en la pared. Uno tiene autoridad, es decir, los demás detectan que uno tiene autoridad si uno es coherente, si uno practica lo que predica. Los gringos lo dicen walk the talk. Entonces, como él reconoce profundamente la autoridad de su psicólogo, se da el siguiente movimiento. Y esa es, yo creo que es una de las escenas mejores del cine, al menos estoy segura que para los psicólogos lo es, pero es que debería serlo para todos nosotros. Cuando están los dos en el despacho y él le ha contado que dejó a Skyla, que dejó a la novia, Robin Williams le dice que comprende, pero que habría que reflexionar sobre, no dice reflexionar, es mucho más automático, es mucho más inmediato, es mucho más verdad. Dice, tú no tienes la culpa.
y está con el informe en la mano en el que se ven las quemaduras, se ven los maltratos y se está refiriendo a que no tiene la culpa de que te golpearan. Y entonces Will contesta desde la mente racional. Claro que todos sabemos que no tenemos la culpa desde un sitio, desde el córtex para arriba, pero lo que no lo sabe nuestro bulbo cerebral, no lo sabe nuestra amígdala, el dolor sigue ahí. Entonces Will contesta, sí, claro, yo no tengo la culpa. Y entonces, con el informe y viéndolo, tú no tienes la culpa. Y luego deja el informe y se acerca, ¿no? Entonces uno lo ve a los dos personajes, Will está cerca de una pared y su psicólogo Robin Williams se está acercando. Entonces se acerca más y se acerca más y le vuelve a decir y le vuelve a decir, tú no tienes la culpa. Y en un determinado momento el clic se produce y Will se pone a llorar. Y llora como un bebé. Llora como un niño. Y de verdad emerge todo el dolor de haber sido golpeado con cinturones y haber sido quemado y haber sido humillado. Pero no es solamente el dolor lo que emerge la cura del dolor, porque cuando el dolor se descongela y se recupera en la inocencia y uno recupera ese derecho sagrado que uno tiene de ser amado por la vida, de ser amado por Dios, de ser hijo de la vida, como todos los demás, que son nuestros hermanos. Cuando uno recupera esa capacidad que el corazón humano tiene de sentir que el amor es lo que es cierto, cuando todo ese dolor descongelado revela plenamente la inocencia y el derecho al encuentro, se abrazan. Entonces, psicólogo y paciente se abrazan en ese descongelamiento absoluto del dolor que revela un amor, una intimidad y una pertenencia a la vida, una pertenencia a una dignidad que es inalienable. Y luego viene una broma. Y la escena se resuelve de una manera absolutamente brillante. Y por supuesto él se convierte en otro ser humano. Y por supuesto él termina cogiendo el coche y la película termina brillante en el viaje rumbo a California a buscarla a ella. Pero la busca a ella. Es decir, la película termina bien. La encuentra o no la encuentra. No sabemos si la encuentra. Los románticos como yo creemos que sí la encuentran. Es que no es lo que importa. Él ya se encontró a sí mismo. Él ya tiene el pleno derecho de ser amado y tiene el pleno derecho de amar. Entonces, sanar nuestras heridas para que el mensaje sea completo no siempre es fácil. Sin embargo, siempre es posible. Y el encuentro con otros, con el otro adecuado, que nunca es un solo otro adecuado. Es decir, eso es lo brillante de la película, ¿no? Entonces, nosotros somos Will y necesitamos al profe de matemáticas que nos ve desde el lado, que de pronto, desde el lado de nuestro talento, en este caso, bueno, pues es un intelecto brillante, en otro caso es algo artístico, en otro caso es que uno tiene una ternura maravillosa y puede trabajar con niños, es que cada uno su talento. Alguien que nos vea nuestro talento, alguien de quien enamorarnos y alguien que nos vea desde el alma, que fue su psicólogo, y el amigo en la peli cumple un papel absolutamente indispensable, ¿no? Porque es el colega que simplemente está ahí. Es alguien incondicional. Algunas personas relatan que lo que les salvó fue su perro, es decir, alguien completamente incondicional, ¿no? Es una presencia constante que está y que hasta que llega otra presencia es la cuerda que te sostiene, ¿no? Para no hundirte. Así que la medicina son los otros, aunque a veces el veneno también hayan sido los otros. La vida nos da las distintas oportunidades de encuentro y si nos permitimos descongelar el dolor, como en esa brillante obra maestra, como esa brillante película nos muestra que pueden ser los procesos psicológicos, que pueden ser los procesos terapéuticos, quedamos libres para amar.
Así que, bueno, realmente es un proceso que aunque cueste vale la pena y ojalá muchos de nosotros nos aboguemos a revelar el diamante que espera en nosotros.